La Iglesia ha sido históricamente un espacio de amor y contención para los fieles. Sin embargo, numerosas denuncias en su contra pusieron en jaque a la institución. Uno de los temas que hizo un daño enorme a la Iglesia fue todo lo relacionado con la pedofilia, la pederastia, por el hecho de que existía la impresión de que quería de alguna manera ocultarse. ¿Cuáles son las historias que se esconden tras las acusaciones? Él abusaba de nosotras en el momento de la confesión. Eso a mí me atormentaba. La Iglesia participó de masacres, persecuciones y hechos sangrientos. Las personas por su fe son capaces de matar gente y de exterminar poblaciones y culturas por creer que Dios se los pide. ¿Por qué castigar el cuerpo es una manera de llegar a Dios? En función de la magnitud de la agresión, del pecado, se va a determinar el castigo. Incluso hay un caso muy conocido de Orígenes, que es un padre de la Iglesia, que él se corta los genitales. ¿Por qué la Iglesia condenó el amor entre personas del mismo sexo? Cuando la religión y la Iglesia señala la homosexualidad como pecado, genera homofobia. ¿Podrán los fieles que han sido desilusionados recuperar la confianza perdida? O va a seguir teniendo un papel culpabilizador, o va a ser una iglesia que tiene que reinventarse culturalmente para poder dialogar con los actores contemporáneos. Para los fieles, el sacerdote es un representante de Dios al que acuden en los momentos difíciles. Es el intermediario con Dios y que por lo tanto es un estamento que tiene ciertos privilegios que la sociedad le rinde culto. El sacerdote es una persona que dedica su vida a Dios y que por lo tanto es especial. Para el Nuevo Testamento, como dice la carta de los Hebreos, es aquel que prolonga el sacrificio de Cristo en el sacrificio mismo de la liturgia, pero en su vida. En historias en América Latina, el sacerdote ha sido un actor que ha tenido una gran incidencia en la vida cultural, pero también como una autoridad moral, como una autoridad de poder también. En los pueblos de toda América Latina estaba el representante del gobierno, pero también estaba el cura, que era como el contrapeso. Y el cura era el valor y el peso de lo ético, de lo moral, frente al mundo de lo jurídico y del poder político. Yo tengo que confesar como sacerdote que lo más impresionante de mi ministerio es eso, es sentarse en un confesionario y empezar a aprender a recibir en el corazón dolores de personas que después uno puede llevar a Jesús. Y es lo más bonito, yo creo, del sacerdocio, poder ser el padre que abraza la persona, el hijo que sufre, poder acoger en el corazón los dolores de los demás, de los otros, y tener una respuesta concreta, que es Jesús mismo. El abuso, sobre todo en el entendido más contemporáneo que hemos tenido, ha sido el abuso de poder. Ha sido el abuso de la representación, que significa en este caso el rol del clero, que nos remite a los roles diferenciados que hay. El clero es el que tiene el monopolio de una verdad religiosa. En los últimos tiempos, la Iglesia enfrentó numerosas denuncias de abuso sexual por parte de personas que aducen haber sufrido delitos cometidos por miembros del clero. ¿Cómo afectó esto a la institución? ¿La Iglesia aceptó las acusaciones? ¿Cuáles fueron las medidas que tomó la Santa Sede? Uno de los temas que durante el papado de Benedicto XVI hizo un daño enorme a la Iglesia fue todo lo relacionado con la pedofilia, la pederastia. Ahí comenzaron a salir a la luz distintos casos de sacerdotes que habían cometido delitos de ese tipo. Y entonces esto dañó mucho a la Iglesia por el hecho de que existía la impresión en amplios círculos de que quería de alguna manera ocultarse esos delitos. La pedofilia è una deformazione psichica, una malattia della psiche e ci sono dei malati di pedofilia. Las voces más críticas consideran que la Iglesia niega los hechos y no interviene como debería.
se hacen de la vista gorda, no los sancionan como debería, son sanciones más leves, hacen argucias. Tenemos el caso de Oaxaca, ¿no? Hay un padre, el famoso padre Silvestre en Oaxaca, que violó 100 niños indígenas. Desde el punto de vista emocional, es una estafa afectiva, una estafa a la confianza. El obispo de la diócesis trató de proteger lo que es una actitud que sigue existiendo, este fuero interno. La complicidad es tan fuerte del poder judicial, la complicidad es tan fuerte del poder político, la complicidad es tan fuerte del poder mediático, que esos sacerdotes, usted sabe, los abusan y se sospecha de la víctima. Cabe recordar ahorita cómo justificaban el ocultamiento de la pederastia. Es decir, si nosotros hacemos público estos pecados de algunos sacerdotes, vamos a dañar el prestigio de una institución tan valiosa como la Iglesia Católica y vamos a debilitar la fe que es tan importante y valiosa para nuestros creyentes. Muchos no entendían que quizás puede haber, y hubo, pederastas, hubo sacerdotes que cometieron el delito terrible de la pedofilia, pero que se trataba de casos aislados. Después de muchos años, algunas víctimas pudieron contar sus historias y descubrieron que no eran hechos aislados. Los abusos sucedían en unos campamentos que él organizaba a través de la iglesia. Él abusaba de nosotras en el momento de la confesión, que eso para mí es lo que más me perturba. Ese momento tan secreto, que para nosotros un cura es casi como Dios, eso a mí me atormentaba. Muchos de ellos no denunciaron en su momento porque eran muy niños, porque no les creían, porque tenían eran enfrentar con un Goliat inmenso. Las víctimas, sobre todo en los últimos años, han tenido mayor valentía. Cuando se encuentran los y las sobrevivientes de abuso eclesiástico, el primer contacto es como que se encontraran aquellos niños abusados. Encontré más de 30 personas, adultas ya, que fueron abusadas. Hombres también. Lo que pasa es que muchos no se animan todavía a hablar ni a dar su nombre. Muchas de las familias de ellas mismas no saben de los abusos. Entonces es muy difícil. ¿Qué medidas tomó la Iglesia ante las denuncias surgidas en las diferentes diócesis del mundo? Los obispos de Estados Unidos ordenaron un estudio profundo sobre la relación entre el celibato y los abusos. Encontraron una sorpresa. No tienen nada que ver. El lugar donde se cometen más abusos es dentro de la familia, con el padrastro de los hijos, con el profesor de los hijos, con los tíos, que son personas que no viven el celibato. ¿Es posible condenar a toda una institución por la obra de un hombre? La situación cambió radicalmente cuando los papas comenzaron a reunirse con las víctimas. Benedicto XVI se reunió con víctimas en muchos de sus viajes. Francisco quiso que muchas de estas víctimas de abuso lo visitaran a Casa Santa Marta, se reunió con ellas a solas y sobre todo pidió perdón por los abusos y pidió perdón por las veces en que los pastores, los obispos no han hecho lo suficiente. Hay personas que escinden o dividen lo que es la fe de lo que ha sido ese cura y la institución y con qué deben enfrentarse. Nuestra lucha es contra quienes cometen estos delitos aberrantes que son los curas y las monjas abusadores. No es contra la fe, no es contra las personas que tienen la fe en la religión católica. ¿Qué dejaron en evidencia estos episodios vividos en el interior del clero? Lo interesante aquí es que la pederastia ha exhibido que la Iglesia es como cualquier otra institución, como los colegios, como los militares, como los partidos políticos. Es una institución humana que de sacra no tiene nada, sino es como cualquier organización humana.
que los papas, tanto Juan Pablo II como Francisco, sepan que estas cosas suceden y que dicen que van a ser, que cero, no hay tolerancia, que tolerancia es cero, y los curas que abusaron de nosotros siguen en contacto con niños. Son situaciones dramáticas todas y cada una. No hay una que sea peor que otra. Todas son terribles. ¿Cómo se vivieron estas denuncias en el seno de la Iglesia? El hecho de que este tipo de filtraciones salgan a la luz pública, por un lado es inevitable en este mundo de comunicaciones, donde ya nada se puede mantener secreto. Finalmente acaban por salir. Y si la Iglesia quiere recuperar credibilidad y legitimidad, pues tiene que ver los problemas y empezar a resolverlos, ¿no? Porque mientras se tapan, se convierten en una olla de presión. Creo que el tema de la pederastia es un tema clave contemporáneo porque ha colocado a la Iglesia en una tesitura de una estructura secular. Anteriormente se veía como una sociedad perfecta, que tenía que ser luz y faro frente a la sociedad y la cultura secular pecaminosa. No, hoy la Iglesia se descubre a sí misma come una struttura di potere e del peccato. Papa Francesco è stato anche molto concreto nel combattere gli abusi sessuali. È il primo Papa che ha processato un nunzio, un ambasciatore vaticano, perché a Santo Domingo aveva commesso degli abusi sessuali e lo ha degradato. ¿Cuál es la postura de la Iglesia frente a la agresión física? ¿Por qué muchos devotos deciden sufrir y lastimar su cuerpo para acercarse a Dios? ¿Hasta dónde son capaces de llegar los fieles en busca del perdón? Las denuncias de casos de abuso sexual en el seno de la Iglesia Católica pusieron en jaque a una de las instituciones más poderosas del mundo. Para muchos estudiosos, la postura de la Iglesia provocó el alejamiento de los fieles y estableció una feroz lucha en el interior de la curia. Porque en algún momento se consideró que el cuerpo debía ser castigado. ¿Por qué tantos hombres y mujeres eligen conductas extremas? ¿Cuál es el límite entre la devoción y la agresión física? Lo que es pecado ha ido variando a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Quién decide lo que es pecado? Los sacerdotes y los obispos en turno se reúnen en sínodos, en concilios, y por mayoría de votos deciden qué es pecado y qué no es pecado. En el judaísmo del Segundo Templo empezamos a ver un concepto en donde el pecado empieza a ser asociado con la naturaleza humana. Y en este caso, por ejemplo, hay una actitud bastante pesimista hacia la capacidad del hombre de superar su condición pecaminosa. Por ejemplo, antes del siglo XIX era pecado que los católicos metieran dinero al banco. El Concilio Vaticano I, en 1868 al 71, quita ese pecado. Y entonces la usura, que es el negocio del banco, ya no es pecado. Muchas personas empezaron a concebir a Dios como aquel ojo dentro de un triángulo que se le llama el ojo de Horus, porque era como Horus en Egipto miraba, y a partir del siglo VI empieza a aparecer en las iglesias católicas, en los altares. Y es Dios te ve, aun cuando no confieses lo que guardas en tu corazón. ¿Cuál es la relación que existe entre la culpa y el pecado? La culpa es el gancho donde los sistemas de dominación entran a la persona. A partir de la invención del sacramento de la confesión, y va a empezar a generarse una sociedad donde va a creerse que amar es confesarlo todo. El cristianismo entonces muchas veces interpreta el cuerpo como una cuestión pecaminosa, separa lo que es carne de espíritu, y en determinados grupos cristianos existe una culpabilidad en torno a los placeres. En función de la magnitud de la agresión del pecado, se va a determinar el castigo, que puede ser en la Edad Media, por ejemplo, salir de peregrinaje.
Recordemos que salir desde la ciudad de Lyon en Francia a Jerusalén no es tomar un avión en cuestión de horas. Durante siglos, caminar largas distancias ha sido una manera de entrar en gracia con Dios. Si estas personas exceden en su peregrinar, en su caminar, no están preparadas, pues lo básico y lo primario serán las ampollas en los pies, va a suceder deshidratación y muchos de ellos caen en lo que nosotros en medicina denominamos golpe de calor, y ese golpe de calor se manifiesta simplemente con un colapso circulatorio, con un shock en el cual pues muchos se revierten, pero otros pueden quedar en ello. Entonces la peregrinación se convierte en esa manifestación humana con un profundo sentido de fe que hace que uno se acerque a algo sacro cuando lo pagano es el medio donde uno está. Marcar el cuerpo hasta sangrar, recibir golpes que dejan heridas, son algunas de las diferentes prácticas que muchos católicos asocian a la vida que Dios eligió para ellos. Ciertos grupos cristianos llevaron a cabo, y en algunos casos de modo muy radicalizado. Sujetos que se metían en un cubo, en un balde durante 3 semanas sin ir al baño, y esa era su forma de mortificarse. Algo que para nosotros hoy en día es una locura, para ellos es una forma de manifestar su vinculación con Dios y su alejamiento del mundo terreno, lleno de placeres y caminos de perdición. Incluso hay un caso muy conocido de Orígenes, que es un padre de la Iglesia, que él se mascula, ¿no? se quita los genitales, porque interpreta literalmente la parte, dice, quitad la fuente del placer, y literalmente se corta los genitales. Los flagelos personales es una forma de devoción que se desarrolla a partir del siglo II, siglo III, cuando comienza a haber una concepción dualista de que el cuerpo es la tentación del alma, el cuerpo es la cárcel del alma, y el cuerpo además puede hacer peligrar la salvación del alma. La flagelación va a producir entonces cambios, no solamente en la parte mental, psicológica, sino corporal. Y la parte corporal es la parte circulatoria en la cual se van a perder sustancias como plasma o como sangre que van a debilitar a esa persona. ¿Por qué eligen lastimarse? ¿Por qué castigar el cuerpo es una manera de llegar a Dios? ¿Cuál es el sentido del esfuerzo físico? El tema de la mortificación, eso el cristianismo adquiere un desarrollo mayor, sobre todo en regiones como Egipto o Siria, en la antigüedad tardía, donde un sujeto podía quedarse sentado, parado encima de una columna durante toda su vida, y era su forma de mortificar su cuerpo en pos de la fe cristiana. Las historias de autoflagelación son ancestrales. San Simeón habría sido un ermitaño que permaneció 36 años parado sobre una columna. Simeón el Estilita es este hombre que se para en una columna y se le gangrena la pierna y tiene gusanos, y los gusanos se le caen y él se los lleva de vuelta a la pierna porque dice que si los gusanos los puso Dios está bien que estén ahí. Nelle Filippine, per esempio, durante la Settimana Santa, si assistono a moltissime crocifissioni in tante parti delle Filippine di persone che hanno fatto questo voto perché hanno ricevuto, secondo loro, una grazia o altro. Para algunos, estas prácticas resultan extremas frente a otras que se consideran más refinadas. Nell'Opus Dei i membri cosiddetti soprannumerari che raggiungono il più alto livello di appartenenza a questa congregazione sono obbligati, costretti a portare almeno per un paio d'ore al giorno uno strumento che si chiama cilicio, che è uno strumento di pezza o di cuoio inchiodato che si conficca nelle carni, per cui ad ogni movimento sono dolori forti. El Opus Dei nace en la Guerra Civil Española, es símbolo del franquismo, es el intento de una sociedad católica desde el punto de vista político, secular y militar. Es la expresión del franquismo en América Latina. Es la intransigencia de una propuesta frente a la modernidad. Todos los seres humanos diariamente tenemos las debilidades. Y si usamos un silicio,
en ese momento hacernos recordar que somos carne, que somos frágiles, que somos débiles, que podemos caer, nos hacen a nosotros entender de que debemos de cambiar y que necesariamente a través de este accesorio nosotros podemos conseguir esa semejanza mínima al dolor o al sufrimiento que Cristo tuvo. Cuando exigen en nombre de la fe tolerancia al dolor, es parte de la dominación. Es decir, yo necesito construir la culpa en la persona que quiero que aguante el dolor para que soporte el chantaje emocional del dominador. Si se le pide tolerancia a la víctima, se hace uno cómplice del dominador. Yo pienso que la tolerancia humana hacia el dolor surge de darle sentido a ese dolor. No se sufre a lo tonto o sin sentido. Se sufre con un objetivo. Si no hay ese objetivo, creo que la tolerancia al dolor es muy poca. Incluso para quien se aguanta mucho dolor en esta vida, es con la promesa de que con la muerte viene el premio de que se acaba el dolor. A través de su historia, la Iglesia participó de masacres, persecuciones y hechos sangrientos. ¿Hizo abuso de su poder político? ¿Por qué aquellos hombres y mujeres que no profesaban la fe cristiana debían ser perseguidos y eliminados? A través de los siglos, la Inquisición aplicó la violencia y persiguió a quienes negaban la existencia de Dios. ¿Cuál es el uso que la Iglesia realizó de su poder político? ¿Por qué debía ser juzgado todo aquel que pensaba diferente? La gente, las personas por su fe, son capaces hasta de matar y creer que con eso están agradando a Dios. Son capaces de matar gente y de exterminar poblaciones y culturas por creer que Dios se los pide. La Santa Inquisición comienza con lo que se llama la Santa Inquisición Episcopal, que tiene que ver con cuestiones regionales y locales, ¿no? Básicamente para combatir la herejía cátara que se da en el sur de Francia, en esa hermosa zona que va de Toulouse, Carcassonne, Albi, y tiene que ver con una visión muy cristiana del Evangelio, donde se plantea que hay dos mundos. El mundo está dividido en dos poderes, el poder satánico, que es el mundo material, de las cosas materiales y del poder, el mundo celestial. Para 1250, a mediados del siglo XIII, la Inquisición va a adquirir un carácter más oficial y se va a incorporar la tortura. ¿Qué buscaba la Iglesia durante la Inquisición? ¿Por qué muchos historiadores consideran que intentaba controlar a la sociedad de la época? En realidad la Inquisición debe ser visto como un mecanismo de control social más amplio, no es solo la persecución de los judíos. Cualquier cristiano que blasfemaba, que tenía una actitud sacrílega contra Dios, también era perseguido por la Inquisición. Ahora, en el caso del judaísmo, fue un fenómeno bastante difundido porque implicó el control de una población que había sido convertida y que nominalmente era cristiana, lo que llevó a estos, que pasan en la historia como marranos o conversos, a una situación muy incómoda porque no eran judíos, eran cristianos, pero para la Iglesia, para la Inquisición, eran considerados miembros sospechosos, siempre pasibles de judaizar, de volver a su antigua fe. Los fanáticos son capaces de creer que su visión es la única y que los demás están mal, lo de ellos es lo sagrado, lo de los demás es lo profano y tienen derecho a destruirlo. Siempre la lógica de estos inquisidores era que era para salvar el alma de ese sujeto. Eso es lo peligroso que a veces puede tener una fe, que es que en nombre de salvar al otro yo lo puedo matar. En el siglo IV, la Inquisición persiguió a quienes consideró herejes por tener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Siglo IV, ya la Inquisición de Teodosio ordenaba muerte a los hombres afeminados o mujeriles. Cuando en la Santa Inquisición, en el siglo XIII, ya es dominante una idea cristiana más homofóbica y lesbofóbica, queda con la Santa Inquisición la persecución a homosexuales y lesbianas
que hoy conocemos. Con la quema de brujas también vino quema de homosexuales y lesbianas. Durante años, en Italia, los homosexuales debieron ocultarse para evitar la persecución de los inquisidores. Los homosexuales en Florencia se organizaron en contra de Savonarola, por ejemplo. Los homosexuales construyeron un bar, hotel, que se llamaba en italiano Il Buco, que era un refugio para homosexuales cada vez que ganaba la Inquisición. Ahí los metían, tenían túneles, ahí los escondían y esperando a que vinieran tiempos mejores, menos homofóbicos, para que pudieran salir a la luz. ¿Qué ha aprendido la Iglesia de su propia historia? ¿Qué movimiento se está dando en la Iglesia en busca de la igualdad de género? Las teologías de género están provocando una reflexión muy interesante desde la religión. Una postura desde las iglesias para abrir espacios para que estas personas también puedan sentirse incluidas. En un primer momento fue un espacio para que las mujeres nos sintiéramos incluidas y formáramos parte de los liderazgos dentro de la iglesia. Y después se abre hacia toda esa diversidad sexual. ¿Por qué la Iglesia cuestiona el amor entre personas del mismo sexo? ¿Existen textos bíblicos que mencionen el vínculo homosexual? A lo largo de la historia sucedieron hechos que empañaron por momentos la prédica de amor y tolerancia de la Iglesia. Para muchos, tener relaciones con una persona del mismo sexo era un camino seguro al infierno. ¿Por qué la Iglesia condenó el amor entre personas del mismo sexo? Y a veces sociedades que fueron muy religiosas son sociedades también muy culpígenas en su comportamiento, ¿no? Lo hacen, lo transgreden, pero siempre tienen el tema de la culpa. Veamos el tema de la homosexualidad, que cada vez se abre más, ¿no? Pero tenemos también muchos que sienten culpa, pues son diferentes y salen de las normas. Y entonces están los de closet, los de semicloset, los de closet de cristal. Es decir, son aspectos que se han ido rompiendo con el tiempo, pero que son reminiscencias de esta dimensión pecaminosa, culpígena que tenemos de nuestra sociedad. Para algunos especialistas, la postura tomada por la institución hizo que la homosexualidad se vuelva una práctica tabú que debió llevarse a cabo a escondidas, en las sombras. ¿Existen historias de homosexualidad dentro de la misma iglesia? La homosexualidad es un tema viejo como el mundo. La Iglesia, y quizás Francisco en este punto, haya abierto mucho en el sentido de decir que los homosexuales deben ser tratados con la dignidad que merece toda persona. Lo que no significa que la Iglesia abra su doctrina a la homosexualidad, porque el catecismo es muy claro sobre el tema. La Iglesia es bastante conservadora en materia de sexualidad y de homosocialidad y homosexualidad. Y es un poco triste porque cuando uno ve instituciones donde solo hay hombres y solo hay mujeres, los casos de homosexualidad pululan, es inevitable. Es tanto como negar el sol decir que no hay homosexuales y que no hay homosexuales católicos y cristianos y al interior de la Iglesia. La Iglesia católica y las iglesias cristianas han tenido a lo largo del tiempo posturas diferentes en torno al amor entre personas del mismo sexo. Los primeros cristianos no consideraban que el amor entre personas del mismo sexo fuera algo que los quitara de la santidad o los llevara al infierno. Es decir, no era pecado la homosexualidad ni el lesbianismo. Se mi domando se Gesù ha mai castigato, deprecato, condannato l'omosessualità esplicitamente, a me non risulta. Naturalmente c'era stato addirittura qualcuno che aveva ipotizzato non solo che Gesù avesse un amante nella Maddalena, ma anche che fosse affezionato sessualmente a Giovanni Evangelista. Secondo me tutto questo potrebbe anche darsi, non mi scandalizzerei per niente. Hay documentos que nos hablan de que había un ritual católico para hermanar hombre con hombre o mujer con mujer del siglo X después de Cristo,
que hoy se encuentra en un monasterio benedictino en Grottaferrata, al sur de Roma, en Italia, en donde en este rezo dice: oh Señor nuestro Dios, que hiciste a la humanidad a tu imagen y semejanza y le diste poder sobre toda carne. Dice, y que permitiste que tus santos y apóstoles Felipe y Bartolomeo fueran pareja el uno del otro, no unidos por la naturaleza, sino por el amor que se tienen en tu Santo Espíritu y en la modalidad de nuestra fe. Si era hombre con hombre quien se iba a unir, utilizaban a dos santos gays. Y tú que permitiste que San Sergio y San Baco se hicieran pareja el uno del otro, y utiliza la palabra en griego pareja, gamos. No hay duda de a qué se refiere. Si eran mujeres, se utilizaba, aparte de los dos apóstoles, Felipe y Bartolomeo, a dos santas lesbianas. Tú que permitiste que Santa Perpetua se hiciera pareja de Santa Felicitas. La divinidad es perfecta. La divinidad no se equivoca. Y esos seres humanos no los hizo Dios por error, ni son un error de la divinidad. Para mí deben de ser acogidos como hijos y hijas de Dios. Lo mismo, lo mismo. Para mí no tiene sentido esa discriminación terrible y tenaz que ha obligado a tantos jóvenes a suicidarse y tanto sufrimiento en las familias por no entender que eso puede acontecer así como acontece con los animales. Dios cambió de opinión 200 años después. 200 años después hacen pecador al homosexual penetrador en la Inquisición de Justiniano en el siglo VI. En el siglo VI arreció la persecución a homosexuales y poco a poco se fue viendo como una práctica sexual totalmente pagana que buscaba el placer y el orgasmo, porque al no buscar la procreación no tenía sentido ese acto sexual. Los estudiosos de la teología de género buscan un nuevo enfoque de la sexualidad. ¿Cuánto influirá su mirada en los cambios de los próximos años? Indudablemente, cuando la religión y la iglesia señala la homosexualidad como pecado, genera homofobia, genera repulsión hacia los homosexuales, genera persecución hacia los homosexuales, pero debo señalar que la iglesia en sus últimos catecismos y pastorales ha revaluado esto. Y de la misma manera que la ciencia ya no considera la homosexualidad como una enfermedad, la iglesia de tiempo atrás, en los últimos años, empieza a revaluar la idea de pecado, porque el pecado ya no es hacer esto o aquello, sino que el pecado es aquello que nos separa de Dios, del otro o de lo otro. La posición de la Iglesia frente a los homosexuales es de acogerles porque son hombres, y para entender bien esto es muy importante distinguir la disposición que tienen los homosexuales, el deseo que tienen de su actuación y su ser. No son pecadoras por ser homosexuales. Lo que nos ha enseñado Cristo es que todo hombre lleva el bien y es un misterio. Nadie puede juzgar a un hombre en cuanto hombre. El Vaticano es un Estado. Está formado por seres humanos. Y dentro de estos seres humanos, pues hay una lucha por el poder, poderes pequeños, medianos o grandes, ¿verdad? Y en estas luchas, pues se toman bandos. Y hay importantes intereses que no comparten, digamos, la visión de la Iglesia y del papel de la Iglesia en el mundo que tiene Francisco. Y eso va a hacer que de todas maneras él, por mantener la unidad de la Iglesia, tendrá que hacer concesiones, ¿no? Levantó muchas esperanzas, por ejemplo, cuando se refirió a los homosexuales, ¿no? Y esa frase que resonó en el mundo, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgarlos? Pero, sin embargo, a la hora de las acciones concretas, los cambios son sumamente difíciles. ¿Serán los gestos de Francisco el punto de partida para un cambio en el seno de la Iglesia? Desgraciadamente la Iglesia, aunque siempre ha tratado de estar al día, hay muchas situaciones en las que se ha quedado con un pensamiento pues quizás de hace algunos siglos, ¿no? Ahorita llega el Papa Francisco y comienza a tratar temas de actualidad, como es la homosexualidad, como es la relación con otras religiones.
y realmente está haciendo que la iglesia tenga nuevos aires. Sería importantísimo que los grupos religiosos acepten religiosas y religiosos, varones y mujeres que son homosexuales o lesbianas. ¿Cuál es el problema? Se aman. El tema es cuando cometen delitos. Este es otro tema. Y cuando cometen delitos, resulta que en vez de denunciarlos, hasta hoy, siglo XXI, sigue una larga concepción cultural. Prioricemos a la institución y no a denunciarlo porque esto produce escándalo. ¿Cuál será el futuro de la iglesia? ¿Podrán los fieles que se alejaron volver a tener fe en los representantes de Dios en la tierra? Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Las declaraciones del Papa Francisco no evitan poner en agenda los temas más candentes de la Iglesia Católica. El periodismo internacional incluso se atreve a hablar de una institución renovada. Durante muchas décadas, todo se confiaba a la buena fe y a la buena voluntad de las personas. Todo se confiaba a la buena voluntad de los principales colaboradores del Papa, que no tenían que dar explicaciones a ninguno. Esto es un caldo de cultivo exagerado para el abuso. Poco a poco ha ido creciendo la cultura de la transparencia. Empezó con Juan Pablo II, Benedicto XVI lo intentó y no lo consiguió, y el Papa Francisco, sin duda, será el Papa de la transparencia. ¿Cuáles son las prioridades del Papa Francisco? ¿Incluye en su agenda las temáticas de diversidad sexual? El Papa Francisco está tocando intereses muy poderosos dentro de la Iglesia Católica. Él ha dicho en varios sermones que él espera, antes de concluir su papado, cambiar 3 cosas en la Iglesia. Que el celibato sea opcional, no obligatorio, que las mujeres tengan otro lugar en la Iglesia y que se reconozca la unione entre personas del mismo sexo. La Chiesa non deve prestarsi a manipolazioni del nome di Dio per motivi politici e condanna ogni fondamentalismo, non solo islamico, ma anche cristiano o di altre religioni, che voglia usare il nome di Dio per la violenza. Francisco es un reformador y empieza por un cambio de actitud. No una iglesia para sí, sino una iglesia de salida con la gente, pastoral. Otro aspecto muy importante es que Francisco plantea mayor sensibilidad para poder entender al hombre y a la mujer contemporáneos. ¿Qué significa esta nueva sensibilidad? Significa el que la iglesia ya no tenga esa actitud de condena contra los homosexuales, contra el tema del aborto, contra el tema del papel de la mujer che si siente a veces muy amenazada, ese universo masculino. Francesco parla di una rivoluzione della tenerezza e questo implica anche un cambiamento forte della struttura. Francesco è molto critico contro i peccati della Curia Vaticana o dei vescovi o del clero. Francisco ha dado una serie de pasos en donde no ha cambiado la doctrina, no ha cambiado los grandes estamentos de los dogmas de la iglesia, pero sí está pidiendo un cambio de actitud de la iglesia. Y esto ha traído como consecuencia que los sectores que anteriormente habían estado en una crisis profunda, que habían llevado a la iglesia a una crisis profunda, se enfrenten a Francisco. A mí me parece un papa pastor, cercano a la gente, un papa que está tratando de que las políticas del Vaticano sean más cercanas al Evangelio y no a la Inquisición. ¿Podrá Francisco atender los reclamos de los fieles homosexuales? ¿De qué manera considera la postura de algunos miembros de la Iglesia que se oponen a los cambios? Quieren mantener estos sectores conservadores una agenda moral en donde la Iglesia se erige como la que determina lo que está bien o lo que está mal en el comportamiento de la sociedad, una especie de juez, y una agenda que puede culpabilizar a la sociedad o puede chantajear incluso a la sociedad, frente a otra
encabezada por Francisco y por muchos obispos en América Latina, que es una agenda que nos dice, continuamos con la agenda moral, pero no es lo prioritario. Hay otros aspectos prioritarios. ¿Cuáles serían? Una agenda social. El Papa Francisco a mí me parece que quiere ser un papa del siglo XXI, específicamente acercando a Dios al pueblo. Creo que Francisco nos lleva a un debate profundo, y es cuál es el papel de la Iglesia Católica en la sociedad contemporánea. O va a seguir teniendo un papel culpabilizador, ¿no?, de condena a las nuevas prácticas y nuevas sensibilidades de la sociedad contemporánea, o va a ser una iglesia que tiene que reinventarse culturalmente para poder dialogar con los actores contemporáneos. O se abre a los temas actuales de discusión, como son la violencia, la injusticia, la corrupción, los derechos reproductivos de las mujeres, la integración de la diversidad sexual, el reconocimiento de los liderazgos de las mujeres, el asunto de los niños, con sus derechos, y enfrentan los escándalos de pedofilia, pederastia, y lo resuelve como debiera ser. O el futuro de la iglesia será pues cada vez menos miembros, cada vez una iglesia más enmohecida, envejecida, vacía, con muy pocas posibilidades de rehacerse en su credibilidad. En la actualidad, la Iglesia debate sobre cuáles son los cambios necesarios para volver a los principios transmitidos por Jesús. ¿Podrá el Papa Francisco lograr su cometido y ponerle fin a las historias de abuso y discriminación en el interior de la Iglesia?